Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio tan especial que nos da de encontrarnos nuevamente con el propósito de seguir estudiando su palabra, esta palabra bendita que transforma nuestras vidas y nuestro pensamiento. Es necesario mantenernos en esta palabra maravillosa, porque si aún estando en esta palabra muchas veces encontramos algunas situaciones complicadas en la vida, no teniéndola, pues se va cualquier tipo de consuelo, se va cualquier tipo de soporte y de posibilidades de poder encontrar la paz en el Señor. Así que damos gracias al Señor por su buena palabra, damos gracias al Señor por su espíritu, damos gracias al Señor por su bondad de este santo día de Shabbat. Así que estamos entonces en nuestra parashá Bejar. Esta es la parashá de esta semana. La parashá Bejar significa en el monte. Normalmente esta parashá se lee juntamente con la parashá Bejucotai, que significa en mis estatutos. Esta vez toca estudiarla de una forma separada, de acuerdo a la programación que existe como consecuencia del año en el que estamos. Así que nuestro paso por este maravilloso libro siempre nos está llamando y nos sigue llamando a la santidad, tal como nosotros hemos visto, y eso se cumple a través del cumplimiento de los mandamientos del Señor. Pero termina con algunas advertencias muy fuertes, ya que en estos tres últimos capítulos se pronuncian también las bendiciones y las maldiciones. Las primeras, o sea, las bendiciones, son producto de la obediencia, y las últimas, o sea, las maldiciones, debido a la desobediencia del hombre. O sea, sin embargo, también termina con un llamado al arrepentimiento y a la restauración, tomando como objetivo principal volverse al Señor, o sea, retornar al Señor. Al final es una disciplina que viene con el propósito de hacernos recapacitar y volver al Señor, siendo parte de su pueblo. Debemos recordar, amados hermanos, que el pueblo va hacia la tierra prometida de acuerdo a lo que estamos estudiando. Nada más que decir en este sentido. El Señor ha cumplido y está cumpliendo sus promesas, y los que tenemos el privilegio de conocer la Torá y las Escrituras sabemos que también así ha sido a lo largo de la existencia de la tierra y del pueblo del Señor. El Señor siempre cumple sus promesas dadas en su palabra. O sea, su palabra es fiel y verdadera, y nosotros pues tenemos mucha esperanza y mucho consuelo en su palabra. Así que la tierra a donde van, en la cual ya había estado, si ustedes se recuerdan también, Abraham, Isaac y Jacob, es una tierra de delicia, es una tierra en extremo buena, tal como lo define la Escritura, y es también donde se encontraba el corazón del Edén, de acuerdo a lo que hemos estudiado nosotros desde el libro de Génesis. Así que en nuestros estudios nos han permitido identificar muchas cosas y muchos conceptos que estaban erróneos dentro de la cristiandad, o lo que habíamos aprendido a lo largo de los años. Sin embargo, todo ayuda a bien, porque esto nos ha ayudado a descubrir y a escudriñar, a tener esa comezón para poder venir siempre a las Escrituras. Es por ello que existe entonces no solo una consideración especial, como dijimos, para esa tierra, ¿verdad?, donde estaba el corazón del Edén, sino también un cuidado amoroso de parte del Señor, debido a que también es el lugar donde el Señor puso ahí su nombre, como dice, esto es Jerusalén. Entonces, ¿qué decir con relación a esto? El Señor ama a su nombre, y el Señor pues es el primero que hace respetar su nombre. Entonces estamos nosotros, amados hermanos, en el capítulo número 25, ¿verdad?, del libro de Vayikra, y vamos a leer entonces algunos versos. Dice el capítulo 25: Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor.
No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti y a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, al extranjero y a los que residen contigo, también a tu ganado, a los animales que están en tu tierra. Todas tus cosechas les servirán de alimento. O sea, estaba cubierto absolutamente todo, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Entonces dice: contarás también 7 semanas de 7 años para ti, 7 veces 7, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. Esto es Yom Kippur, si ustedes recuerdan, el día de expiación. Tocaréis el cuerno por toda la tierra, así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Entonces habla del año Shemitah, o sea, del reposo de la tierra cada 7 años, y habla de el jubileo, que son 7 semanas de años más un día, verá, más un año, perdón. Entonces sería el año 50. Este es el jubileo. Entonces es interesante que el Señor le gusta el número 7, y los múltiplos de 7 son los que están acá. Entonces todo el plan del Señor está revelando algo importante para nosotros en razón de lo que nosotros estamos leyendo en las Escrituras. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, amados hermanos, la primera instrucción dice: la tierra guardará reposo para el Señor. Esto es lo que dice. O sea, no es que la tierra guardará reposo, o sea, debe guardar reposo, sino que la tierra guardará reposo para el Señor. O sea, esto es importante, o sea, aprender a leer las Escrituras de una forma correcta, que nos dé la correcta interpretación también de lo que estamos leyendo, para no confundir y para no hacer cosas que el Señor no ha mandado, ¿verdad? Y de esta manera pues podamos comprender mejor su mensaje. Así que es interesante la instrucción, porque dice: la tierra guardará reposo para el Señor. ¿Por qué? Porque el reposo de la tierra es para el Señor. O sea, este es honrar al Señor a través de esto. Este mandamiento se da en el contexto del año Shemitah y del jubileo, de acuerdo a lo que estamos viendo y acabamos de leer, en el que todo nativo entonces regresaba a su heredad, y la tierra regresaba también a su legítimo dueño. O sea, esto es importante, reconocer quién es el dueño de toda la tierra. De hecho, nosotros sabemos que la tierra es del Señor, y es muy razonable entonces el mandamiento, ya que la tierra es de Él. O sea, todo está debidamente declarado en las Escrituras, y vamos a ver en Éxodo capítulo número 19, verso 5, que dice: ahora pues, si en verdad escucháis, dice, mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Oiga, la última parte de este verso: porque mía es toda la tierra. Estas son palabras del Señor. O sea, mía es toda la tierra. Entonces debemos entender que la tierra tiene un dueño, y su legítimo dueño pues es el Eterno, es el Señor. Él es su creador. Y acá en esta parashá, en el capítulo número 25 y verso 23 del libro de Vayikra, o sea, Levítico, dice así: además, la tierra no se venderá de forma permanente, pues la tierra es mía, dice el Señor, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. O sea, miren, somos foráneos y vamos de paso en la forma en la que estamos, y el Señor dará su tierra a aquellos que ha escogido para Él y que pues han sido obedientes a su palabra. El Salmo 24 es muy emotivo también con relación a esto. Dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él, porque Él la fundó sobre los mares, Él la fundó sobre los mares y pues sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor, y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, este es un llamado a la santidad, para que los que estén en la tierra, pues también sean santos, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Entonces, de acuerdo a lo que hemos empezado a leer, amados hermanos, en el capítulo 25 del libro de Vayikra, al cual regresamos, entonces, vamos a escudriñar esto en beneficio de nuestras almas, viniendo de la palabra del Señor. Entonces aquí dice, verso número 1, capítulo 25, habló a Moisés, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Entonces dice la frase, habló el Señor a Moisés. O sea, no hay que pasar por alto cada una de estas frases que se dicen en la escritura, porque esta es una frase que se repite no una, ni dos, ni tres veces en la escritura, sino muchas veces se repite. Es una frase que pasa muchas veces desapercibida, como les decía, pero en realidad aquí entendemos que Dios habla. Dios habla, Dios ha hablado y Dios siempre hablará. O sea, lo que implica que lo que se dijo por Moisés no fue un invento humano, sino una ordenanza del Señor de la tierra que habla y se comunica en beneficio del hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta frase? Habló el Señor a Moisés, para poder entender de que el Señor habla y Él ordena. Él es el gran rey. La escritura dice, habló el Señor a Moisés en el monte Sinaí. O sea, este da un lugar específico y da testimonio del lugar exacto de donde se encontraba el pueblo en ese momento, ¿verdad? Cuando esto sucedió. O sea, esto es muy, muy interesante, porque también nos fija un tiempo que es después de la salida del pueblo de Israel de Egipto y después de la recién entrega de la Torá. O sea, el Señor sigue dando sus mandamientos con relación a esto. Y dice, diles a quienes, a los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel son los destinatarios del mensaje especial que el Señor va a dar aquí en este momento. Y ese destinatario, que es el pueblo de Dios, ocupa también la tierra de Dios, o ocupará la tierra de Dios. O sea, esto es importante. O sea, hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Ese pueblo se llama Israel. Ahí están y confluyen todas las naciones. ¿Por qué? Porque Israel en realidad es un conjunto de naciones de donde han salido todos los redimidos. Y la instrucción que da el Señor aquí dice, cuando entréis en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí es importantísimo esta parte del verso número 2. Dice, cuando entréis a la tierra que yo daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Entonces, cuando entréis a la tierra, o sea, da un lugar determinado, escogido para el pueblo del Señor, como un regalo especial del Señor de la tierra. O sea, si lo viéramos de esa manera y fuéramos un poco más agradecidos, entendiéramos nosotros que lo que llega a nuestras manos, lo que tenemos, lo que somos, es producto solamente del amor de Dios. Y muchas veces nos esforzamos en muchas cosas de una manera extraordinaria y no alcanzamos lo que queremos, porque quizás no está dentro de los planes del Señor otorgárnoslo a nosotros. Entonces no debemos sufrir por esas cosas en nuestra vida. Entonces, después de esto que nosotros vemos en esta introducción que da el capítulo 25, da instrucciones pertinentes al año Shemitah. ¿Qué es Shemitah? Shemitah significa soltar, liberar. Es un año de liberación, es un año de soltar, es un año de tener fe. O sea, esto no es muy simple como se lee. ¿Por qué? Porque esto implica la santidad del pueblo, la santidad de la tierra, porque es para el Señor, y la santificación del tiempo. O sea, es importante esto que estamos hablando, hermanos, porque el pueblo debe santificarse dentro de la tierra, ¿verdad? En un tiempo que el Señor está ordenando, y este es en el 7º año, ¿verdad? Es en el conteo que el Señor ha dado en su palabra. De esta manera, hermanos, y siguiendo este concepto, veremos que la parashá, o sea, la escritura, sigue hablando de Shabbat. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta parte. Pero no es ahora el Shabbat semanal, sino hay 2 Shabbat o Shabbatón más. O sea, uno es el Shabbat del año Shemitah,
Ya dijimos qué significa el año Shemitah, que es en el séptimo año. El séptimo año es de reposo de la tierra para el Señor. Y después habla de otro Shabbat, o sea, que es el Shabbat del jubileo, ¿verdad? Que este Shabbat del jubileo es la paz que el Señor quiere dar de una manera completa a su pueblo. O sea, es el 50º año después de los 7 años, de las 7 semanas de años, o sea, 49 años. O sea, esto se celebra cada 50 años, o debería celebrarse cada 50 años. Pero es interesante en todo esto, amados hermanos, porque el mensaje bíblico del Shemitah, o sea, del año Shemitah, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, es, primero, liberar a las personas de la esclavitud de las deudas, ¿verdad? Porque las personas se meten a deudas, tienen problemas, están comprometidas, entonces se comprometen sus almas con esto, y el Señor da esa libertad, ¿verdad?, de la esclavitud de las deudas. Ahora, la esclavitud y los préstamos no eran para siempre, o sea, tenían un tiempo definido, y estos eran los 6 años. O sea, ¿por qué? Porque en el año Shemitah debían ser cancelados todos automáticamente. Esto hay que saberlo interpretar correctamente, porque esto indica que no se prestaba a una persona que no tuviera la capacidad de saldar su deuda en menos de 6 años, para que tuviera reposo en el séptimo año, y no que hubiera una defraudación, como nos enseña la Escritura aquí en esta parte, en la cual yo pido prestado teniendo la esperanza de no pagar, porque viene el año Shemitah. O sea, este es un pensamiento mezquino, como dice la Escritura. O sea, no debemos ser aprovechados ni abusivos en este sentido, sino que debemos entender cuál es el mensaje. Entonces, yo mismo estaba sorprendido cuando vi esto, que dice que no se prestaba a una persona que no tuviera la capacidad de saldar una deuda en menos de 6 años. O sea, esto es para que no comprometiera su alma y quedara en esclavitud como consecuencia de su deuda. Desde luego, o sea, esta esclavitud que se ordena en el pueblo de Israel, pues no tiene paralelo con la esclavitud que se ha vivido en otros países del mundo, como África, o la esclavitud que se dio también en los Estados Unidos y en otros países, pues que algunos de ustedes han de conocer mejor. Entonces, aquí en esta parte lo que sucedían eran muchas dudas que pudieran venir a las personas, y los problemas, humanamente hablando, se resumen en una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿qué vamos a comer en el año Shemitah si no vamos a sembrar? Si la tierra va a guardar reposo, no sembramos este año, pero la cosecha la vamos a recoger después. Eso implica que no tendremos cosecha este año ni la que viene. O sea, este es algo, ¿verdad?, que pues debemos de ver, y las personas pudieran haber pensado esto porque no iban a trabajar la tierra durante este séptimo año. Entonces, esto es un asunto puramente de fe que trae como consecuencia el actuar y la fidelidad de Dios. Si leemos esta parte y entramos un poquito más a asuntos específicos, vamos a ver que la tierra, dice, os dará su fruto para comer. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 25. Dice, y el fruto del reposo de la tierra, este es el séptimo año, os servirá para alimento. A ti, a tus siervos, a tu sierva, a tu jornalero, al extranjero y a los que residen contigo. O sea que la tierra, por supuesto, no iba a ser trabajada, pero el campo iba a seguir produciendo. O sea, y ese era un alimento extra que venía, ¿verdad?, que el pueblo podía utilizar para comer. Entonces, esta es una parte de la respuesta a esta pregunta que pudiera ser generada como consecuencia del temor de que cómo me voy a alimentar o cómo me voy a sostener. El punto siguiente, que es que el Shabbat de la tierra se encuentra descrito en el verso 5, aquí el capítulo número 25, dice, lo que nazca, dice, espontáneamente después de tu cosecha, después de que cosechó el sexto año, ¿verdad? Entonces ahí va a seguir produciendo la tierra, no lo segarás, o sea, no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo. ¿Qué es esto y de qué está hablando?
O sea, aquí en esta parte, el año Shemitah, lo que comprende el año Shemitah, descrito aquí en el verso número 5, dice de que tenía como objetivo disfrutar del reposo del Señor. No solo la tierra, sino las personas disfrutarían del reposo del Señor, ¿verdad? Y del producto que provee a través de lo que nazca de forma espontánea en el campo. O sea, eso quiere decir de que la tierra iba a seguir produciendo, que no se trabajara. Este producto, de acuerdo a esto, se podía comer, o sea, se puede comer, pero no se puede cosechar para comercializarlo, para venderlo y obtener ganancias. O sea, no se podía, ¿verdad? En hebreo esto tiene un significado muy especial, que significa que es un fruto sin dueño. ¿Por qué? Porque el único dueño, el que lo está proveyendo, es el Señor y el dueño de la tierra. O sea, ningún ser humano entonces era dueño. O sea que cualquiera podía tomar para comer, pero esto le alcanzaría. Esa sería otra de las dudas que viene, pero ¿le alcanzaría? Sí. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice qué iba a pasar antes de esto, y la respuesta está en los versos 20 y 21 del capítulo número 25 del libro Vayikra, que dice: yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año. Imagínense usted, o sea, antes del año Shemitah iba a haber una bendición especial en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. Imagínense ustedes la abundancia del 6º año. Es que de verdad, hermano, nosotros no hemos aprendido a conocer al Señor, experimentar al Señor de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué dudamos? Si los hermanos de Israel dudaban en aquel tiempo, nosotros con mayor razón, como consecuencia de toda la degeneración que existe el día de hoy. Nosotros no dudamos de que el Señor pueda hacer lo que está prometiendo aquí. Nosotros dudamos de nuestra aceptación del comportamiento que tenemos delante del Señor, lo cual produce definitivamente duda en nuestro corazón, esa falta de fe, y no produce el mover de Dios como consecuencia de la desobediencia, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Entonces, somos dudosos porque no estamos seguros de que nuestra conducta sea aceptable delante del Señor. Verso 21. Yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. ¡Wow! No hay otra expresión más que esto. ¡Wow! O sea, este es extraordinario. O sea, imagínense ustedes la cosecha del 6º año. O sea, esto que estaba sucediendo era algo tan anormal que nos podía indicar, si se me había olvidado, de que el otro año era un año Shemitah. Pero miren, no es tan así el asunto, que se me ha olvidado, porque en realidad yo he entendido esta parte de que el año Shemitah debe empezarse a guardar desde el primer año. ¿Por qué? Porque mi conducta, mi proceder, mi obediencia debe ser desde el primer año, contando primero, segundo, tercero, y conforme se va acercando el año Shemitah, pues yo voy experimentando la bendición del Altísimo. Todo esto llama a prosperidad. O sea, esta no es doctrina de la prosperidad, pero si ustedes quieren tener una doctrina de la prosperidad en el Señor, aquí está, y está basada en la obediencia a los mandamientos del Señor. Así que esto es simplemente el experimentar la bondad del Señor a través de la fe. Esto es en el cumplimiento del mandamiento del Señor. Así que cuando se obedece al Señor y se confía en su fidelidad y su amor, no solo se proporciona el sustento, sino que también se da la seguridad de los enemigos que existieran alrededor de la tierra o los vecinos. Miren lo que dice el verso 19. Dice: entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis. O sea, no iba a haber hambre, y habitaréis en ella con seguridad. O sea, no iba a haber quien nos espantara, quien nos sacara, quien nos atacara, o quien estuviera encima de ellos para estarlos martirizando. Entonces, como decimos, ¿verdad? Y bien lo dice algunos de nuestros hermanos que escriben en los escritos apostólicos, la bendición del Señor no añade tristeza, sino que la bendición del Señor añade felicidad y añade alegría.
De esto entonces podemos ver que el año Shemitah no solo era una gran prueba de fe, de no trabajar la tierra durante un año entero, sino que veía la materialización de una bendición de provisión del Eterno para los pobres, los endeudados también, porque los pobres eran libres de recoger todos los cultivos que quisieran, naturales, que quisieran, sin costo alguno. Venid, dice, comprar sin dinero. Esta es la invitación del Señor, y eso sucede en el año favorable del Señor. Y de esta manera también las deudas dentro del pueblo, ¿verdad?, eran canceladas. O sea, eso produce paz, tranquilidad de corazón. Eso produce también la bendición del Señor. Entonces, amados hermanos, considerando esto, debemos estar nosotros convencidos de que el producir de la tierra es simplemente por la bondad del Señor y no por nuestro esfuerzo como nosotros lo creemos. O sea, claro, somos llamados a trabajar, pero todo esto es producto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien da el fruto. Él es quien habla a la tierra y la tierra reacciona al mandato del Señor. Si vemos, esto fue una fórmula que sucedió desde el principio. Y si vamos entonces al capítulo número 1 de Génesis, Génesis 1, verso número 11, miremos lo que dice. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género y con su semilla en él. Y fue así. O sea, que el que ordena que la tierra dé su fruto, de su bendición, es el Eterno. O sea, no hay ninguna duda en esto, pero miremos también lo que dice Ezequiel capítulo 36, 8. Aquí en esta parte dice: pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es que los israelitas han hecho florecer el desierto. No, o sea, el Eterno ha hecho florecer el desierto para su pueblo, porque es el Señor el que ha hablado a la tierra para que esto suceda. El pueblo solo ha hecho lo que el Señor le ha dicho que haga para ver el fruto de la tierra. Qué interesante esta parte, porque cuando lo vemos así, esto llena de alegría y de fe en nuestro corazón. Claro, como dice la Escritura, nosotros pues debemos trabajar también, porque el mandato original del hombre para el hombre en Edén era que trabajara y cuidara del huerto, o sea, de la tierra. Así que, hermanos, el primer Shabbat que aquí se menciona entonces es el Shabbat de la tierra, y el Señor está muy interesado en esto, ¿verdad? A partir del verso número 8, ahora empieza y comienza a dar instrucciones sobre el otro Shabbat, ¿verdad? O sea, este es el Shabbat del jubileo. Leamos algunos versos. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. Por el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos los habitantes. Será jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiréis, dice, sus viñas sin podar, porque es jubileo, o será santo. De lo que produzca el campo comeréis. O sea, la misma instrucción. También es un año Shemitah, es un año jubileo, o sea, porque es cada 7 años. En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo en vuestro prójimo, o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal el uno al otro. Era lo que les decía hace un momento. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cada cosecha, o sea, lo que se vendía en las cosechas. Vamos a hablar de eso. Si son muchos años, aumentará su precio, y si son pocos años, disminuirá su precio, porque es el número de cosechas lo que está vendiendo. ¿Qué significa esto? Que si faltan 40 años para el próximo jubileo, lo que pasa es de que el precio de la tierra es la cosecha de esos 40 años. Si son 25 años, lo que se vende, el precio de la tierra es
vale menos porque son 25 años. Si faltan 10 años para el jubileo, entonces el precio de 10 años. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en el jubileo definitivamente todo volvía a su dueño original. Entonces esto es muy importante, muy interesante, porque el conocer el mandamiento nos da libertad y nos enseña a también cómo tratar la tierra del Señor. Entonces, si lo vemos así, de esta manera, tenemos un Shabbat semanal que en principio debería paralizar todo por un día y reordenar la semana siguiente. O sea, un Shabbat de la tierra que también tendríamos cada 7 años, donde se paraliza todo trabajo sobre la tierra, tal como vimos aquí, y un Shabbat del jubileo, según aquí, cada 50 años, que en principio comporta el mensaje de que de Yom Shekulo Shabbat, o sea, este es por siempre Shabbat, o sea, este es Shabbat del Señor, el reino del Señor. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es el Shabbat, o sea, por siempre Shabbat, o sea, es el retorno completo al Eterno. Entonces, las instrucciones para el jubileo, de acuerdo a lo que vemos acá, y el descanso de la tierra, ¿verdad?, están al partir del verso número 8 que empezamos a leer acá, aquí en esta parte, y es cada 7 semanas de año, o sea, 49 años más un año, o sea, 7 semanas de 7 años, ¿verdad?, más un año. Este dice, se proclama en tiempos de Yom Kippur, de acuerdo a lo que nos dice la escritura, que este es el 10 del mes de Tishri, ¿verdad?, que es aquí en esta parte, pues ahora el séptimo año del calendario hebreo. Y el año 50 es de completo reposo, es como el día octavo de Sukkot, más o menos, que es el ingreso al reino eterno. O sea, esto es jubileo, o sea, este es un año consagrado al Señor. ¿Y qué comprende? Comprende, de acuerdo a esto, vamos a leer también unos versos, comprende. Dice que todos volverán a sus posesiones, a su dueño original. Esto es muy interesante porque ya leímos lo que dice el verso 23, que dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que decimos: Señor, aquí está la tierra que nos diste, esto es tuyo, Señor. Nosotros reposamos, es tu tierra, y nosotros nos refugiamos bajo tu mandamiento. ¿Quieras tú, Señor, volverla a dar otro tiempo? O sea, ¿por qué? Esto es importante porque esto también es profético, porque es parte también de lo que la cantidad de jubileos que llevarán para el ingreso del reino eterno. Es algo que está escrito desde el libro de Génesis también con relación al tiempo de vida de la humanidad. Es interesante esta parte, pero lo más importante es que la tierra es del Señor y regresa a su legítimo dueño, que es el Señor. De acuerdo a esto, dice que no habría más esclavitud, o sea, todos vuelven a sus familias, a su pueblo, su tribu, su nación. O sea, ese era el propósito del Señor, que todo el mundo retornara y se reordenara esta parte para ver cómo pues se organizaba nuevamente de acuerdo a lo que el Señor dice, y volver a la palabra del Señor, de tal manera puede que podamos experimentar la bendición del Eterno. No sembrar ni cegar la tierra tampoco durante ese tiempo, durante ese año, sino que dedicarlo al estudio de la palabra, dedicarlo a tener comunión, para que el hombre pare, entienda, medite de que es forastero, es peregrino, ¿verdad?, y que debe atender las cosas del Señor. También es santificado al Señor, de acuerdo a lo que dice aquí la escritura: lo que nazca espontáneamente se puede comer. O sea, esto es muy interesante porque la tierra producirá, ¿verdad? El hombre pues tendrá temor porque tendrá duda, pero la tierra producirá, ¿verdad? Esto es cuestión de fe. ¿Por qué? Porque pudiera llegar a pensar el hombre que su esfuerzo es el que hace que la tierra produzca y si yo no trabajo, la tierra no va a producir. No, nada más lejos de la realidad que el Señor, que habla a la tierra y que da abundante bendición. Así que todo depende de Él. De esta manera, amados hermanos, tener entendimiento también que las negociaciones, de acuerdo a lo que vimos acá en el verso 17, dice que la tierra, pues lo que se vende son las cosechas,
¿verdad? O sea, el cálculo, las negociaciones era como les decía, era dependiendo cuánto faltaba para el próximo año del jubileo, el próximo jubileo, ese era el precio de la tierra. Aquí se da una promesa muy especial en el verso número 18, porque dice, cumpliréis pues mis estatutos, guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. O sea, esta es una promesa. O sea, al cumplir las leyes, al cumplir la ordenanza, dentro de lo que incluye el año Shemitah y el año del jubileo, eso va a ser una bendición muy especial y nos va a hacer habitar seguros en la tierra, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la bendición para la celebración del jubileo llega antes del cumplimiento del mandato. Era lo que les decía, por lo que no hay motivo de duda, porque el Señor da antes. Y lo vimos en los versos 20 y 21, lo leímos hace un momento. O sea, la bendición viene antes, o sea, no viene después, sino que viene antes de que se produzca tanto el año Shemitah como también el año del jubileo. El verso 24 dice, así que a toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. O sea, la tierra va a ser redimida. O sea, recuerden que la tierra fue sujetada, ¿verdad?, como consecuencia del pecado del hombre. Entonces aquí entra también el mensaje del pariente redentor, porque la tierra puede ser redimida por alguien cercano, que sea consanguíneo, y de esta manera el mensaje del pariente redentor se ve reflejado aquí en esta parte. Pero lo importante ahorita es ver que la tierra también necesita ser redimida. Y miren, esto está también bien descrito por el apóstol Pablo en el capítulo número 8 de los Romanos, versos 18 a 23, que dice: pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar, miren, el anhelo profundo, dice, de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, la tierra espera que los hijos de Dios reaccionen y pues empiecen a dar muestras y testimonios de verdadero arrepentimiento y que son hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. O sea, miren, hermanos, si algo tenemos muy fuerte acá en nuestra presión, es algo que habita en nosotros mismos. Entonces Pablo lo dice aquí, porque yo sé que en mí no mora el bien. Esto es, dice, en mi carne. Por eso debemos también esperar y ser redimidos también de este cuerpo. En alguna parte dice Pablo también, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Que el Señor tenga misericordia y nos permita entonces ser transformados. Así que el Señor redimirá la tierra también juntamente con la humanidad redimida, o sea, los hijos de Dios, o sea, sus santos escogidos. Aquí, como les dije, aparece la figura del pariente redentor y la forma de redimir, o sea, debía ser un pariente cercano, o sea, de su propia carne. Entonces, los versos, vamos a leer de los versos 47 al 49, que dicen aquí esta parte. Si aumentan los bienes del forastero, oigan, si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, o sea, un forastero es alguien que no pertenece al pueblo, que no pertenece a la familia, ¿verdad? Que no tiene parte ni arte dentro del pueblo. Él tendrá derecho de redención,
pues de ser vendido a uno de sus hermanos que podrá redimirlo. Si se vende un extranjero, viene alguien cercano a tu hermano y lo redime. Le dice, no, yo voy a pagar tu deuda, venite para acá y vas a quedarte conmigo a trabajar pagando, pero no voy a dejar que te vayas entonces con este extranjero en este momento pues prosperado, ¿verdad? Dice ahora el verso 49, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse, lo cual es muy difícil, pero este es el punto en esta parte. Entonces, ¿quién es el forastero que viene y prospera en la tierra? Miren, el enemigo de nuestras almas es el forastero de la tierra que ha prosperado a causa de nuestra desobediencia humana. Él ha prosperado en su deseo realmente de esclavizarnos y de esclavizar al pecado a todos los hombres. O sea, Él ha tomado cierto poder y ha hecho fracasar a los hijos del Señor, y por eso el Señor redime a través de su sacrificio para devolver la libertad a sus hijos y devolverles la tierra. Así que el pariente redentor era alguien nacido igual al pariente cercano, que participa también de la misma sangre y carne. Por eso es de que yo sé que nuestros hermanos judíos no entienden esto, pero Yeshua tuvo que participar de carne y sangre y ser sacrificado por nosotros como nuestro pariente redentor para darnos esa libertad que nosotros necesitábamos del pecado. El mandamiento es real y las promesas también, pero las escrituras nos dicen que la violación al mandamiento también fue la razón del exilio de los 70 años en Babilonia. Pero ¿qué fue lo que esto produjo? Produjo la destrucción del primer templo. Así fue. Esto es para que la tierra alcanzara el descanso de los 70 años sabáticos, ¿verdad? De los años sabáticos, de acuerdo a lo que dice Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 36 y verso 21 dice: esto es para que se cumpla la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado los días de reposo. Todos los días de su desolación, ¿verdad? Reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Miren qué tremendo esto, hermano, porque en realidad ellos fueron a cautiverio porque no le dieron reposo a la tierra. Y cuando vemos en el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, habla de que ellos no solo proclamaron el Shemitah y después se arrepintieron, o el jubileo, después se arrepintieron, volvieron a jalar a los esclavos y hicieron todas estas cosas y no dieron reposo a la tierra también. Entonces el Señor los expulsó, los sacó de la tierra. Qué triste, qué tremenda esta parte que nosotros estamos viendo, porque vemos de que la palabra del Señor es real y se cumple. En realidad el Señor quiere que nos dejemos llevar, que nos dejemos guiar por Él, que confiemos en Él siguiendo sus caminos, incluso cuando sintamos miedo o temor. ¿Sí? Ya vimos que nuestro mayor temor es como consecuencia de nuestro pecado. Eso es, o sea, nos hace dudar, el pecado nos hace dudar y nos lastima también muchas veces. Así que necesitamos soltar el control de nuestras vidas y admitir que no solo la tierra de Israel es suya, sino que toda la tierra, todo el universo. Eso incluye nuestras vidas, ¿verdad? Porque dice, del Señor en la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Salmo 24. Porque todo es tuyo, Señor. Él es el dueño original de todo. Y me gustaría, por favor, también que fuéramos al Salmo número 46. Así que, por favor, al Salmo 46 vamos a leer los versos del 8 al 11 que dice: venid, contemplar las obras del Señor que ha hecho, dice, asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice, y sabed que yo soy Dios. Eso es lo que dice el Señor. Estad quietos y sabed que yo soy Dios.
exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Soltar el control de nuestras vidas y descansar en el Señor y admitir que Él es nuestro dueño, Él es el dueño del universo y el dueño de toda la tierra. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 32, versos 6 al 27. Aquí vemos a Jeremías que él prácticamente está cumpliendo la función del pariente redentor, comprando una heredad antes de que el pueblo vaya al exilio. Y de esta manera pues vemos ese ejemplo, el pariente redentor y la futura restauración también en esperanza ante la inminencia de ir al exilio. O sea, Jeremías lo entendió muy bien porque conocía la Torá y sabía que la redención se produciría en el futuro. O sea, esto es así, de acuerdo a lo que el Señor le dijo. De hecho, es lo que dice y confirma Jeremías 32:8. Yo voy a leer solo esto y ustedes leen también en sus hogares. Voy a leer del 6 al 8. Y Jeremías dijo: vino a mí la palabra del Señor diciendo: he aquí, Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo: cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate, o sea, de redimir, para comprarlo. Verso número 8. Y vino a mí, dice Hanamel, hijo de mi tío, al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor, y me dijo: te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces, dice Jeremías, supe que esta era la palabra del Señor. O sea, lo que estaba pasando, o sea, era el mensaje que iban al exilio, pero también habría restauración. O sea, muy, muy interesante esta parte que leímos, y les pido que ustedes terminen de leer también en sus hogares. Así que se produce acá la figura del pariente redentor en Jeremías, de acuerdo a lo que dice también aquí en Levítico, capítulo 25, de acuerdo a lo que leímos. La Haftará en los escritos apostólicos en el libro de Lucas, capítulo número 4, versos 14 a 22, confirma quién es el pariente del Redentor y quién es el Señor también el Señor del jubileo. Entonces vamos a leer acá, dice Lucas, capítulo número 4, versos 14 a 22. Yeshua, dice, regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, ¿verdad? Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. O sea, él leyó esta cita de Isaías, de acuerdo a lo que dice acá, lo que dice el Evangelio de Lucas. Pero ¿qué pasó después? Miren lo que dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y dice que los ojos de todos de la sinagoga se fijaron en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? En un Yom Kippur como este, vemos que aquí se entiende que era Yom Kippur por lo que se lee, y es jubileo. Pues es Yom Kippur y era jubileo, se proclamaba el año favorable del Señor, los ciegos ven. Entonces, de hecho, cuando Juan el Bautista manda a preguntar si es el Mesías el que van a esperar, viene otro. Entonces el Señor no le dice: sí, yo soy el Mashiach. No, díganle a Juan esto y esto y esto, y da estas señales. Tú estás diciendo: él es el Mashiach, es lo que está pasando. Entonces lo que hubo acá
fue una revelación de Yeshua como el Mashiach. Él dijo, yo soy el Mashiach. Pero en lugar de creerle, lo que hicieron fue rechazarlo, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí en esta parte. O sea, se confirma que Él es el pariente redentor, que también es el Señor del jubileo. Y Él empezó su ministerio en el jubileo. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es el jubileo. El reino del Señor es el Yom Shekulo Shabbat, es por siempre Shabbat. Libertad, restauración, redención, y todo esto lo produce el pariente redentor, Yeshua, alguien que participa de carne y sangre para liberar nuestras almas. Y quisiera leer también un poco acerca del libro de Mateo en el capítulo número 16, versos 20 al 28, que dice: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mashiach. Miren pues, desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era así porque él iba a ser sacrificado por nosotros. Él fue prácticamente la paga de nuestro pecado, la paga de nuestra paz cayó sobre él. Dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, dice a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y dice, entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos que están aquí que no probarán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, este es el anuncio del reino, este es el reino del Shabbat, este es el reino del Señor, que es la declaración de que Yeshua era el Mashiach prometido. Esa es la declaración del pariente redentor y el pago del rescate a través del sacrificio de Mashiach. Muy interesante, muy especial la palabra del Señor, muy apropiada para este tiempo peligroso en el que estamos viviendo. Estamos viendo las declaraciones de aquellos que se han entregado definitivamente a la obediencia al enemigo de nuestras almas, pero que también han rechazado al Señor, y en este momento pues se da la necesidad de buscar al Señor y de esta manera esperar su grande salvación. Así que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Estos son apenas algunos comentarios de la Parashá Behar, y yo sé que si ustedes siguen leyendo, pues el Señor les iluminará y les dará mayor entendimiento, mayor comprensión, que seguirá bendiciendo también sus almas. Así que bendecimos al Señor en este santo día de Shabbat, que el Señor tenga misericordia, y con el permiso del Señor yo voy a bendecir entonces a su pueblo. Que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, ponga ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor les dé un maravilloso shalom, reposo permanente, Yom Shekulo Shabbat en sus vidas, bendiga su familia, sus hijos, que el Señor les dé obediencia a sus hijos y a sus generaciones para que nadie se pierda y que sus hijos puedan alcanzar la plenitud del gozo. Que el Señor llene de bien sus almas, de bien sus vidas, les conceda los buenos deseos de su corazón y los aleje de sus temores. Que el Señor llene de bien sus vidas, sus casas, sus artesas, y les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Les bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua Mashiach Melech Israel. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos, que la bendición del Eterno, el Dios y Padre de la gloria, les bendiga grandemente. Que sigan disfrutando este santo día de Shabbat y que tengan un bendecido
Shabbat y también Shabu Atov. Bendiciones, hermanos. Shalom.